¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno neurológico que corresponde a una sincronía de células neuronales que generan una serie de síntomas y signos que ustedes pueden ver como manifestaciones con movimientos, pero también existen algunas crisis que no necesariamente tienen que tener manifestaciones motoras y también pueden dar parálisis del movimiento, lo que es conocido como ausencias, algunas sacudidas, como algunos brincos. Tiene un espectro grande de manifestaciones clínicas donde el subyacente es un grupo neuronal que está funcionando de manera anormal y que está generando una especie de cortocircuito en el cerebro. Actualmente hacemos medicina basada en la evidencia y existen algunas guías, entre ellas la del 2014, donde se hace la nueva clasificación y algunas causas de epilepsia. Hasta el momento se han descrito aproximadamente 6 causas grandes, dentro de las que están las causas genéticas, las causas estructurales, y llamado estructural todo aquello que altera la conformación cortical, pueden ser infartos en los adultos mayores, también hay infartos en pequeños o en infantes, tumores, alteraciones en la migración cortical. Existen otras causas como las inmunes, algunas otras como las infecciosas, y estas son generadoras de crisis más agudas. Están también aquellas que están relacionadas con procesos autoinmunes. Existen en este momento lo que llamamos encefalitis epiléptica y son síntomas y signos con movimientos convulsivos o no convulsivos que están siendo generados por un anticuerpo. Y finalmente existe un grupo de epilepsias o crisis de etiología o causa desconocida. Entre estos 6 grandes grupos podemos tener la explicación de lo que conocemos hoy como crisis. ¿Qué riesgos existen entonces de no tratar la epilepsia a tiempo? Es importante decirles que 20 de cada 100 personas pudiesen tener una crisis en su vida sin tratarse de epilepsia. Y que para que sea epilepsia deben existir 2 episodios separados uno de otro de 24 horas. Esto daría la posibilidad de un tercer episodio hasta en un 60% o más durante el primer año. ¿Y qué riesgos entonces existen cuando no las tratamos? Que el paciente tenga exceso en la frecuencia de crisis, lo que lo puede llevar a una condición conocida como estatus epiléptico. Este exceso de crisis puede hacer que estas crisis duren más de 5 minutos. Y cuando se superan esos 5 minutos de crisis, hablamos de estatus epiléptico. O que existan 2 crisis entre una y otra sin recuperación de la conciencia. Es muy importante tener en cuenta que cuando un paciente tiene crisis, no deben introducirse objetos a la boca, solamente debe asegurarse el espacio, proteger la cabeza, si hay alguien que pueda contenerlo para que no se golpee, pero no hacer fuerza que pueda generarle lesiones al paciente, esperar que ella se va a autolimitar alrededor de 2 minutos. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento para la epilepsia? Hoy en día hemos tenido grandes avances en el tratamiento de la epilepsia. En un principio eran algunos fármacos con muchos efectos colaterales, como los bromuros, y con el advenimiento de tecnología, ahora tenemos grandes fármacos de tercera generación. Entonces, por una parte está todo lo farmacológico, lo que es la medicina, y aquí en la medicina quiero hacer una acotación importante, y es que no es una fórmula ni una receta de cocina, es una selección individualizada para cada paciente. La epilepsia no es un solo síndrome, es un espectro, y cada paciente puede ser un tipo de crisis distinta. Entonces es muy importante individualizar al paciente para elegir la terapia farmacológica. Segundo, tenemos otros tratamientos para aquellos pacientes que no responden de manera favorable, que es solamente el 30% de ellos, donde podemos hacer terapia cetogénica, podemos también utilizar cannabis, y aquí con el cannabis tendremos otro video para hablar solamente de cannabis quienes estén interesados. Y finalmente existe para una población muy pequeña que tiene crisis focales con un target en la corteza o con una lesión muy identificable, que es la opción quirúrgica. Entonces, finalmente también tenemos posibilidades de cirugía en algunos pacientes muy bien seleccionados que estén siendo monitorizados y guiados por un grupo experto en epilepsia. Con respecto a la posibilidad de herencia de la epilepsia, existe un porcentaje alrededor de un 10 a un 15% de los síndromes
epilépticos pueden ser de herencia genética, algunos otros simplemente tienen mutaciones en algunas proteínas o genes que hacen que se expresen en adelante. Es lo menos frecuente tener epilepsias que se hereden de forma autosómica dominante o recesiva, sin embargo existe una posibilidad. ¿Qué es realmente importante? Que si usted es una mujer con diagnóstico de epilepsia, reciba asesoría en un centro especializado donde pueda clasificarse de manera adecuada la crisis y determinar si existe o no riesgo de heredarlo a su descendencia. Hoy en día no debería ser un estigma poder tener hijos en pacientes femeninas que tienen este diagnóstico.